Buenas noches, señoras y señores. La pederastia se ha convertido en una peste que alcanza a muchos y desgraciadamente amplios sectores sociales y que cada día parece extenderse un poco más, sobre todo en medios de gran poder económico y social, amparada en la pedofilia, que sería su antesala, pero que está empezando a ser presentada como una mera inclinación sin apenas más implicaciones. Su prédica va tomando un cierto eco. Aunque se prefiere mirar para otro lado, la pederastia no es más que el lógico corolario de la ideología de mayo del 68. Los ideólogos izquierdistas de aquella revolución pansexualista trataron de derribar las barreras de edad entre adultos y niños y lo justificaron cumplidamente en sus medios de prensa, en sus diarios, en sus novelas y en sus comparecencias públicas. Muchas veces sus vidas reflejaron la razón por la que defendían la pederastia. En la Francia de los años 70 no fue algo excesivamente escandaloso para los medios de comunicación de masas, pero lo más sorprendente es que todo esto ha vuelto a revivir recientemente en Francia a través de un escándalo que ha salpicado a parte de la élite cultural del país galo. Hoy le vamos a contar cómo fueron esos medios progresistas los que impulsaron la pedofilia y la pederastia en nuestras sociedades. Y comenzamos con nuestra sección Desde Fuera. Una tremenda noticia que nos dice que el Senado de Berlín permitió experimentos pedófilos con niños problemáticos. Y es que durante 30 años tuvieron lugar en Berlín experimentos con niños que eran entregados a pedófilos. Las autoridades lo consintieron mientras el responsable, el doctor Helmut Kendler, un conocido científico sexual, así se autotitulaba, argumentaba que se trataba de pruebas de tipo social. Este sujeto, a fines de los 60, ya entregaba deficientes mentales de 13 años a pederastas para que estos los reintegrasen supuestamente en la sociedad. Incluso en el caso probado de un menor que había sufrido abusos a manos del adulto al que había sido entregado y que era un reconocido pederasta, Kendler le mantuvo en manos de este, sostenía, con fines pedagógicos. Ese es el modo en el que el progresismo experimenta, ese es el modo en el que el progresismo experimenta a cuenta de todos nosotros, siempre a cuenta de los demás. Vamos a contar cómo comenzó todo este asunto de la justificación de la pederastia y cómo es posible que gente como el doctor Kendler tenga la posibilidad de disponer de la vida de menores y de entregarlos a los depredadores sexuales de niños. Vamos a contar la parte que el pensamiento y el discurso progresista tuvo en su nacimiento y en la justificación ideológica de la pederastia. En las últimas décadas han proliferado las acusaciones de pederastia dirigidas a distintos colectivos, desde profesores a instructores militares o deportivos y pasando por los bien conocidos casos de sacerdotes pedófilos. En términos generales, es de justicia reconocer que, en mayor o en menor medida, las acusaciones han tenido su razón de ser. Por supuesto, ninguno de esos colectivos ha justificado los delitos que cualesquiera de sus componentes pudiera haber cometido. Antes o después, todos ellos han reaccionado tomando las medidas que han creído más oportunas, frecuentemente eficaces para evitar que tales cosas sigan sucediendo, aunque obviamente existe algo llamado tasa de inevitabilidad. Desde luego, lo que nunca ha sucedido es que ninguno de ellos haya teorizado acerca de la bondad de las relaciones pedófilas. Pero, ¿esto ha sido así siempre? La verdad es que no. Durante décadas, desde los años 50 y hasta los 80, la izquierda defendió la pedofilia como una inclinación sexual más. Abolidas las parafilias, que es el término que ha sustituido al de perversiones desde 1987, como consecuencia de la revolución sexual de los años 60, el sexo con menores se presentaba como una alternativa más de entre las muchas posibles, y con la misma licitud que cualesquiera otras. La izquierda 68ista, nacida del Mayo francés, en que cristalizaron las aspiraciones sexualistas de la llamada izquierda divina, impuso una traducción hedonista de las aspiraciones revolucionarias que, en último análisis, resultaban contrarrevolucionarias desde el punto de vista de la izquierda obrerista de tradición marxista. El resultado fue que convirtieron a la izquierda antaño revolucionaria en un tablero de juegos pequeño burgueses. Se justificaron en que escandalizaban a una burguesía en decadencia que se identificaba con los valores tradicionales, mientras le hacían el juego a la burguesía que verdaderamente tenía el poder, la que había surgido de la pujanza capitalista tras la Segunda Guerra Mundial y cuyos intereses cada vez se disociaban más de los del pueblo francés en favor de las élites internacionales. El triunfo del 68 fue la domesticación de una izquierda que se había transformado de revolucionaria en hedonista. Es evidente que el hedonismo constituye el último camino posible hacia cualquier revolución, al menos si se concibe el término revolución como lo ha sido en los últimos 2 siglos, razón por la que esa izquierda ha sido adoptada como mascota por el capitalismo transnacional, al tiempo que ha abastecido a este de copioso combustible ideológico.
El primer paso fue el de la hipersexualización. El sexo, hasta entonces considerado algo puramente privado, comenzó a invadir los espacios públicos, de acuerdo a la máxima de su tiempo, condensada por la teórica del feminismo, Kate Millett, de que lo privado es también político. A partir de ese momento, junto a otras inclinaciones sexuales entonces proscritas de la visión pública, la pedofilia fue revelada desde su condición clandestina hasta sacarla a la luz pública con el propósito de despatologizarla. Los años 70 vieron el despliegue de ciertas ideas que durante décadas habían venido circulando únicamente en ambientes restringidos del progresismo marginal. Las propuestas radicales de los que más tarde serían consagrados como ideólogos de género empezaron a abrirse paso en aquellos años de acuerdo a una estrategia muy eficaz entre la opinión pública. Hasta entonces la generalidad de la población había considerado sus propuestas y consideraciones como aberrantes. Pero ahora, tras décadas de propaganda, era vendido exitosamente como una extensión de derechos. Pocos se atrevieron a cuestionar el reconocimiento legal de la homosexualidad, hasta entonces considerada una patología, o del aborto, hasta entonces considerado un crimen. Su aprobación abrió el camino a otras reivindicaciones que habían sido rechazadas durante milenios. Y lo que viene a continuación es el relato de unos antecedentes que revelan toda su trascendencia a la luz de lo que está sucediendo. El rato de nuestros hijos a manos de ciertos grupos organizados que han adoptado una filosofía pansexualista por toda convicción. A estos, hoy como ayer, ningún precio les parece excesivamente oneroso si eso les acerca a la consecución de sus objetivos. Después de los grandes temas sexuales más inmediatos, la normalización de la pederastia fue el lógico corolario del Mayo francés y su pansexualismo. Liberados de ese prejuicio burgués en que dieron en considerar a la conciencia, proclamaron la sola validez de la voluntad humana. Resurgieron los fantasmas de Reich y de Kinsey, mientras que la promiscuidad y la homosexualidad pasaron a ser prácticas reconocidas y habituales, la pedofilia debía ser reivindicada como actividad natural reprimida por 2000 años de cultura judeocristiana, ya que era, junto al incesto, el último tabú sexual. Los sumos sacerdotes del Sanedrín Progre comenzaron su campaña de agitación, y aquello no quedó en una mera reclamación académica. En enero de 1977, Le Monde mostraba su indignación porque 3 hombres habían sido condenados a una prisión excesivamente larga por haber mantenido relaciones con menores a los que, además, habían fotografiado. El artículo era una suerte de manifiesto pedófilo firmado por los intelectuales comprometidos más destacados de Francia: Louis Aragon, Sartre, Bourbeau, Barthes, Jacques Lang y Glucksmann, entre otros. Los abajo firmantes, cuyas opiniones disfrutaban de una singular aura de respetabilidad, eran considerados como parte del patrimonio nacional francés, de modo que no fue desdeñable su efecto sobre la opinión pública. Pero la campaña no había hecho más que empezar. 4 meses más tarde dirigieron una petición al Parlamento francés pidiendo la derogación del concepto de minoría de edad sexual y la despenalización de las relaciones sexuales con menores hasta los 15 años. Esta vez, a los habituales se les sumaban otros 3 intelectuales de peso, como eran Michel Foucault, Jacques Derrida y Louis Althusser. Y además, uno de los líderes del 68, Guy Hockenheim, expulsado del Partido Comunista por su condición de homosexual, el escritor Philippe Soler y la pediatra François Dolto. En pleno, el Estado Mayor del progresismo galo. Por esas mismas fechas de 1977, el diario comunista Libération publicaba un artículo en el que daba cuenta de la formación del FLIP, Frente de Liberación de los Pedófilos. En dicha información no ocultaba su simpatía por los miembros de la organización, protagonistas de lo que la prensa progresista consideraba la aventura pedófila textualmente. Y en 1981, el propio Libération llegaría a ceder sus páginas para que un pederasta relatase sus actos sexuales con una criatura de apenas 5 años. Mimos infantiles se permitió titular regocijado. Con anterioridad, en la propia Francia, otro de los líderes de la revuelta estudiantil 68ista, Daniel Cohn-Bendit, no había sentido ninguna restricción a la hora de publicar alguna de sus hazañas en este terreno. En su obra Le Grand Bazar, de 1975, escribió acerca de la época en la que trabajó en una guardería. Muchas veces me ocurrió que algunos chavales abrían mi bragueta y comenzaban a hacerme cosquillas. Yo reaccionaba de manera distinta según las circunstancias, pero su deseo me planteaba un problema. Les preguntaba, ¿por qué no jugáis juntos, entre vosotros? ¿Por qué me habéis elegido a mí y no a los otros chavales? Pero si ellos insistían, yo les acariciaba. Podía sentir perfectamente cómo las niñas de 5 años habían aprendido a excitarme.
Daniel Cohn-Bendit es eurodiputado desde hace más de 15 años por Los Verdes en el Parlamento Europeo, donde apenas nadie ha cuestionado sus actividades hasta el punto de proponer su suspensión por razones obvias. En la selectiva indignación moral que caracteriza nuestra época, las credenciales las distribuyen los mismos que han hecho la ley. Durante los años 70, la liberación sexual comenzó a cuestionar las formas que el sexo había adoptado tradicionalmente. Se fijó como objetivo la destrucción del paradigma heterosexual y patriarcal y el movimiento feminista comenzó a ver a los niños como unos aliados efectivos en la lucha emancipatoria frente al varón heterosexual. No nos olvidemos de dos de sus principales asertos: lo privado es también político y los hijos no pertenecen a sus padres. En los años 70 se crearon guarderías con el expreso propósito de potenciar los derechos sexuales de los niños. Se incitaba a estos para que tuvieran relaciones entre ellos y se debatió la posibilidad de que los adultos tuvieran acceso sexual a los niños. Este era el tema crucial y el que hacía que muchos defendieran esta tesis como coartada para satisfacer sus propios impulsos. En los años 70, el libro de cabecera de los progres pansexualistas era La revolución en la educación, en el que se podían leer cosas como que la deserotización de la vida de familia, desde la prohibición de la vida sexual entre niños hasta el tabú del incesto, es funcional para la preparación del tratamiento hostil del placer sexual en la escuela y la consecuente deshumanización y sumisión del sistema laboral. Como reclamarían más tarde los ideólogos de género, se había insertado el tema del placer en el de la lucha de clases revolucionaria. El tratamiento que se hacía de la desexualización estaba relacionado con la explotación capitalista. La verdad es que nadie dudaba por entonces de que el pansexualismo formaba parte de la ideología izquierdista, una especie de truco estratégico para conseguir de un modo más inteligente la destrucción de la civilización occidental. Era obvio que este era el objetivo último de dicha revolución. A finales de los años 60 y en los 70 ya solo escandalizaba la desvergonzada táctica sexualista por la que se habían decidido. Pero todo esto parecía una especie de coartada de varones en busca de un placer prohibido. Así que, por las mismas fechas, comenzó a surgir una respuesta feminista desde el ala más radical del movimiento en apoyo de que la liberación de los niños podía constituirse en un complemento de la mujer, a su vez, para propiciar la de los homosexuales. Pues ambos eran víctimas por igual de los varones heterosexuales y del patriarcado. Mujeres, homosexuales, niños, todos víctimas del mismo verdugo. Los niños podían no solo ser aliados en la lucha por la liberación del macho, sino incluso compañeros de juegos sexuales que reemplazaran a los varones adultos, como insinuó Simone de Beauvoir, que había mantenido un par de relaciones lésbicas con menores en las que, al menos en uno de los casos, veía un sustitutivo de sus patéticos fracasos sentimentales con Sartre. Y una de las feministas más destacadas y reverenciada desde hace 50 años por los grupos radicales, Kate Millett, en su Política sexual de 1969, escribió que puede existir tanto una relación erótica entre un hombre y un niño como entre una niña y una mujer mayor. En su particular y orwelliano lenguaje, este tipo de relaciones recibe la denominación de relaciones intergeneracionales no explotadoras. Desde su concepción feminista radical, Millett considera que hay que liberar al sexo de los límites represivos que se le han impuesto. Y en consecuencia, el siguiente paso debe darse en la dirección del incesto. Siempre me he preguntado por el poder del tabú del incesto, porque al mismo tiempo que la sexualidad de los niños y de los adultos alcanza más y más libertades, la proximidad de miembros de la familia le hace a uno experimentar y desafiar este tabú. El tabú del incesto ha sido siempre una de las piedras angulares del pensamiento patriarcal. Hemos de proclamar la emancipación de los niños. Casi por las mismas fechas, mediados de los 70, el Libro Rojo del Cole, traducción de una obra danesa elaborada desde una óptica marxista declarada, reputaba comprensivamente como hombres faltos de amor a los pederastas. También por entonces, refiriéndose a un pederasta francés, la prensa de ese país se deshacía en efusiones sentimentales. Cuando Benoit habla de los niños, sus ojos de pastor griego se preñan de ternura. A fines de 1979, la revista berlinesa Situ, de orientación radicalmente progresista, titulaba «Amor con niños. ¿Se puede?». Como minorías perseguidas, los medios de izquierda consideraron a los pedófilos víctimas del sistema capitalista. Dichas relaciones intergeneracionales fueron apoyadas por el conocido izquierdista Reinhard Roll, editor de la revista Concrete, más tarde acusado por su hija Anja de haber abusado de ella cuando tenía entre 5 y 14 años.
Aunque la degeneración pedófila siempre ha existido, ha sido la imposición del pansexualismo lo que ha disparado los casos de pederastia en nuestras sociedades. La omnipresente sexualización de nuestras sociedades, en lugar de satisfacer los anhelos humanos en este terreno, lo que ha hecho ha sido exacerbarlos. Ninguna novedad parece lo suficientemente estimulante. Aunque tras la década de los 90 la pedofilia y la pederastia han producido un rechazo universal, en los últimos años se ha incrementado la presión para conseguir una rebaja de la edad legal para las relaciones sexuales. Así, en el Reino Unido consiguieron que la administración laborista disminuyese dicha edad para todo tipo de relaciones hasta los 16 años. En los Estados Unidos existen también fuertes presiones para eliminar toda restricción desde distintos ámbitos y de la que el grupo NAMBLA, una escisión radical del movimiento gay de los años 70, ha hecho bandera. En España, Jaime Mendía, destacado organizador del Orgullo Gay en el año 2008, declaraba al diario El Mundo: todas las personas tienen que tener derecho a disfrutar de la sexualidad, también un niño de 8 añitos. Las relaciones intergeneracionales cada día están más perseguidas penal y socialmente, despertándonos un día sí y otro también con más que dudosos éxitos policiales. Cuando una persona tiene algún tipo de relación con cualquier persona, aunque sean menores, no tiene por qué hacer daño a nadie. En ocasiones, confiados en el respaldo del que gozan, no se resisten al sarcasmo. Así, Jorge Corsi, psicólogo procesado por la justicia argentina por pederastia, jugando con los tradicionales roles de la infancia en familia, sentencia que: si el niño debe respeto y obediencia a los mayores, cuando un mayor propone a un niño una actividad sexual, lo que corresponde es que el niño acepte, obedezca y respete. Cada día, de un modo casi imperceptible, se va incorporando al debate una tímida, aunque creciente, actitud de comprensión hacia la pedofilia. En fecha tan reciente como el 1 de diciembre de 2011, el diario El País publicaba un artículo del entonces catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, Manuel Cruz, y posterior presidente del Senado a propuesta del PSOE, en el que se leían las siguientes reflexiones. La referencia a la pederastia en el contexto de los debates acerca de la sexualidad en nuestra sociedad parece jugar un papel análogo al que desempeña Auschwitz en las discusiones éticas contemporáneas. Es obvio que hoy ya no se sataniza sin más el sexo, pero sí parecen estar siendo satanizadas lo que se consideran formas desviadas del mismo. Y concluye, pleno de lógica: ¿desviadas? Por cierto, ¿respecto a qué? El juego en el que estamos es el de aceptar la pedofilia. Esta será expuesta como una inclinación con respecto de la cual la persona afectada, que pasará a ser expuesta como víctima, no tiene apenas posibilidad de actuar. Pretenderán tan censurable criticar dicha tendencia como tiempo atrás sucedía con la homosexualidad, y convertirán al pedófilo en una víctima de los prejuicios propios de la civilización del judeocristianismo. El pederasta aguarda en la cola a la espera de que a esas alturas el discurso hegemónico lo haya transformado en la víctima de una sociedad patriarcal heteronormativa en la que todo lo que no sea el sexo entre hombres y mujeres heterosexuales y adultos no merece más que condena. Porque la pederastia está lejos de ser la estación de llegada. Más allá de todo este asunto, aún nos aguarda una sorpresa relativa a estas alturas: el incesto. Para el feminismo radical, el incesto es una conclusión lógica. Kate Millett, en su Política sexual de 1969, fue una de las primeras en referirse a muchos de los temas que hoy son habituales en nuestra sociedad, desde el lesbianismo hasta la sexualidad infantil. Pero Millett, consecuentemente, no se detuvo ahí. Desde su concepción feminista radical, consideraba que hay que liberar al sexo de los límites represivos que se le han impuesto, y en consecuencia, el siguiente paso debe darse en la dirección del incesto. De ahí la insistencia en la emancipación infantil, aunque, en realidad, el que los niños sean emancipados de sus tutelas familiares no constituye ninguna liberación, sino más bien una perversión. A esa emancipación se refería recientemente la ministra de Educación de Sánchez, la señora Celaá, cuando dijo que los niños no pertenecían a los padres. Como siempre, la derecha hizo muchos chistes, pero no entendió nada. Vamos a pasar ahora brevemente a nuestro espacio de la hemeroteca. Y recogemos aquí unas declaraciones de Pablo Echenique, que dice que la herida de Rocío de Mer, que le fue causada en el País Vasco en una manifestación de Vox, es un poco de ketchup. Verás, Echenique, ya sé que es perder el tiempo pedirte un poco de humanidad y empatía. A una mujer la han agredido salvajemente, pero como no es de las tuyas, pues aquí no aplica el plus femenino. La tara que sufres no puede constituir un burladero, ya está bien, para convertirte en el despojo que ya eres. Y créeme, eso nada tiene que ver con tu situación física, es una valoración puramente moral. Publicidad.
Pues ya hemos vuelto. En las últimas fechas y dadas el tiempo en el que estamos del año, ha saltado la polémica, que suele ser habitual por estas fechas, acerca de la costumbre de izar banderas del colectivo gay en edificios oficiales contraviniendo la ley. Hasta ahora lo hacían con un absoluto desparpajo, sin que nadie les pusiera coto. Parece que por ahora se ha terminado, al menos por el momento, aunque han encontrado formas de evitar el cumplimiento de la ley, al menos en su espíritu, de las que hablaremos, por cierto, a continuación, precisamente algunos de los personajes políticos que más tarde nos pedirán a nosotros, eso sí, un cumplimiento estricto de la ley. Esta es la situación que ha denunciado Abogados Cristianos hasta llegar al Tribunal Supremo, en donde se le ha dado la razón. Y hablando de Abogados Cristianos, pues tenemos al otro lado a doña Polonia Castellanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, Polonia, se ha conseguido un triunfo casi que podemos llamar histórico, se le ha dado la razón a la denuncia frente a una práctica que se había hecho, no sé si decir ya habitual, desgraciadamente, en los últimos años. Efectivamente, está claro que la bandera del colectivo LGTBI, que yo creo que representa más bien al lobby más que al colectivo, porque no todos los homosexuales, ni siquiera... ni todas las personas, ni siquiera todos los homosexuales están representados por esa bandera. Y efectivamente lo que está claro es que es una bandera que no es oficial y por lo tanto no puede ondear en edificios públicos. Y es algo que está muy claro, y a pesar de que la ley es tan clara, es impresionante cómo algunos políticos, por ejemplo el alcalde de Cádiz, que con la ley, con la sentencia del Tribunal Supremo e incluso con una sentencia del contencioso, con un auto del contencioso, se resiste a cumplir la ley. Por lo tanto, es que no podemos permitir que los alcaldes sean los primeros, o los alcaldes o los representantes de una administración pública sean los primeros que incumplen la ley, cuando debería ser al contrario. Y además de forma partidista y de forma totalmente ideológica. En Valladolid también habían puesto la bandera de Marras. Efectivamente, en el caso de la Diputación de Valladolid fue el Partido Popular, y también nos ha dado la razón el Tribunal Contencioso, el Juzgado de lo Contencioso, y el Miranda de Ebro también nos ha dado la razón de momento el Contencioso de Burgos. Digo de momento porque llevamos 3, hay más y esperamos que haya más. Porque es que, insisto, la ley es clara y es una bandera que no es oficial. Si lo quieren llamar de otra manera, que es lo que están buscando para vulnerar la ley sin que se note, lo llaman colgadura o lo llaman pancarta, pero es que da igual, porque es que las administraciones públicas, los edificios públicos, las entidades públicas tienen obligación y deber de neutralidad y de objetividad. Por lo tanto, es que tampoco, ni siquiera una colgadura, una pancarta, lo que quieran. Y es que lo que no pueden hacer es, en nuestro nombre, en el nombre de todos los ciudadanos, colgar cosas, ya sean colgaduras, banderas, lo que quieran, que no nos representan ni a todos los ciudadanos, ni siquiera a todos los homosexuales. Vamos a hablar de eso ahora, porque hay otras maneras de saltarse la ley, y es bastante grotesco que eso se haga, en fin, y lamentable desde las instituciones públicas. Pero hemos salido a preguntar a la calle qué es lo que la gente de a pie piensa de que se cuelguen banderas o, en fin, cualquier tipo de objetos que representan lo que representan en los edificios oficiales. Vamos a ver qué nos han contestado. Pues me parece que es lo razonable, y con la guerra de banderas que ha habido siempre en este país hay que ser un poco consecuentes con la legalidad. Es que además es lo que dice la ley, tampoco es cuestión de opiniones. A mí me parece bien, porque sinceramente si solamente tenemos que estar obligados a ver las banderas que a ellos les interesa siempre, y cuando nosotros las quitamos organiza, a mí me parece bien. O sea, no tenemos por qué, si quieren normalizar una cosa que realmente es normal, que la gente vaya con quien le dé la gana, no me parece tampoco que tengamos que tener todos los españoles un emblema colgado de un balcón. Hacer uso de un edificio público para ponerlo, a mí sinceramente no me parece bien. No lo veo bien, porque es como una bandera como otra cualquiera, y más en el tiempo en lo que estamos. O sea, yo vivo en Chueca, y no lo veo bien, la verdad. Nos representa, no sé, siempre hemos mirado a la diversidad entre todo, entonces no lo veo bien. Pues me parece bien, sinceramente. Y a mí es que como yo paso de ideologías, de estas ideologías todas nuevas que surgen, pues estoy de acuerdo. Y soy muy pro orgullo gay, me parece estupendo, pero no debería estar ni en ningún ayuntamiento ni en ningún sitio oficial, por supuesto, porque además, en fin, que no, tampoco tenemos que nacionalizar el orgullo gay, que no es un asunto nacional, no es un asunto de defensa nacional, que muy bien, que está estupendo, que hagan sus desfiles, que hagan, todo me parece genial, pero en los sitios oficiales solo tienen que haber banderas oficiales, obviamente. ¿Qué le parece, doña Polonia, lo que ha dicho la gente, el común de los españoles?
Pues que es lo lógico, ¿no? Que hay que cumplir la ley, y es que todos tenemos la obligación de cumplir la ley, incluso los miembros del lobby LGTBI, incluso los alcaldes y los presidentes de diputación tienen la obligación de cumplir la ley. Es que es algo tan evidente. Es que si dejamos de cumplir la ley, es que entonces ya no estamos en una democracia, estamos en una tiranía o estamos en una dictadura. Por otro lado, es curioso que estos sectores digan que piden respeto, que piden igualdad, que piden derechos humanos, y cuando hay alguna voz discordante, lo que hacen es una persecución y, vamos, totalmente descarnada. Nosotros lo hemos vivido a raíz de pedir algo tan sencillo como que se cumpliese la ley, pero es que otros homosexuales, cuando tampoco van a favor de todos los postulados de este lobby, también son perseguidos, como el caso de Dolce & Gabbana o muchísimos más casos. Entonces, que tampoco nos engañen, lo primero, es una bandera que no es oficial, por lo tanto no puede estar en edificios públicos, y llamémoslo bandera, colgadura, como lo queramos llamar, está en contra del deber de neutralidad de las instituciones públicas. Y por otro lado, lo que están diciendo que representa, pues a raíz de los últimos hechos, se están desmintiendo ellos mismos, porque no representa respeto ni libertad cuando hay una voz en contra que dice que eso no es así, que hay que cumplir la ley, y lo único que hacen es recurrir al insulto y a la persecución. Así es, y vamos a recordarle a nuestros espectadores cuál es nuestro punto de vista al respecto de lo que ha pasado y cuál es la razón última, creemos, por la que se ha interpuesto esta denuncia. Vamos a verlo. Empezó hace 2 semanas con las furgonetas, buzones y sellos de correos, pero este fin de semana ha llegado hasta los balcones de instituciones, perfiles de redes sociales de partidos políticos izados en ayuntamientos, iluminaciones sobre fachadas e incluso el portal de Twitter de la Guardia Civil se han vestido con los colores del arco iris. Colores que forman la bandera del orgullo LGTB que diseñó el estadounidense Gilbert Baker en 1978. Pero si realmente se han llenado de algo las redes sociales ha sido de polémica. La pregunta que muchos se han hecho es si es lícito que organismos e instituciones de carácter público se posicionen ideológicamente, como es el hecho de sumarse a los colores del LGTB. Pregunta que se había hecho en años anteriores, pero que no tenía una respuesta jurisprudencial hasta este año. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, dictaba el pasado 26 de mayo una sentencia por la que se prohíbe utilizar banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos. La sentencia 564/2020 dice expresamente lo siguiente. Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la Constitución española. Algo que, sin embargo, habría que recordarle a la Generalidad de Cataluña, que ha decidido omitir la jurisprudencia del Supremo y exhibir la bandera. Y no solo exhibirla, sino contradecir la interpretación del Tribunal Constitucional, porque debajo de la bandera del orgullo, en el balcón de la Generalidad, se puede leer libertad de expresión. Quizás se han olvidado de su naturaleza, y lo mismo han hecho ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos o el propio Congreso de los Diputados, sede del Poder Legislativo en España. La vicepresidencia de Aguado en la Comunidad de Madrid, la Diputación Foral de Álava, Cantabria, la Casa Consistorial de Zaragoza y, mientras tanto, silencio de la justicia pese a la resolución del Supremo. La realidad es que no es legal ni constitucional establecer como símbolo que represente a todos algo que oficialmente no representa al conjunto de la sociedad y que ni siquiera extraoficialmente lo hace, porque independientemente de la neutralidad que deben respetar las instituciones, no podemos olvidar que la ideología LGTB no deja de ser eso, ideología, y que negarla u oponerse nada tiene que ver con el respeto a la dignidad humana que merece toda persona por el hecho de serlo. Bien, pues la ley parece clara para cualquiera que quiera leerla sin prejuicios. La ley es clara, la sentencia evidentemente también. Sin embargo, cuando uno ve cómo están actuando algunas instituciones públicas, colgando lonas, pancartas, en fin, todo tipo de instrumentos para suplantar la bandera, en realidad lo que se está haciendo es burlar la sentencia, porque el espíritu de la sentencia es que no se utilicen instituciones oficiales con carácter partidista, parece evidente. Efectivamente, es el deber de neutralidad y de objetividad, que es clarísimo, y además así también lo dice la Ley de Transparencia, el deber de imparcialidad. Es que incluso la anterior ministra Margarita Robles multó y sancionó a un guardia civil por insinuar simplemente algo sobre un partido político. Entonces, lo que no podemos hacer es aplicar la ley con rigor
para guardias civiles, para miembros de la Guardia Civil, y que luego, por ejemplo, la directora de la Guardia Civil se salte la ley, haga lo que le dé la gana y aquí no pasa nada. Porque es justo al revés. No somos los ciudadanos los que deberíamos de dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, que sí, pero es que los que deberían de cumplir la ley a rajatabla y dar ejemplo con ello son los directores generales, son los ministros, son los representantes públicos. Claro, si un representante público incumple la ley de semejante manera, ¿por qué va a decir a los ciudadanos o cómo va a decir a los ciudadanos que ellos sí que tienen que cumplir la ley que ellos incumplen? Entonces es algo que, claro, es imposible. Si hablamos de una democracia, si hablamos de otro tipo de regímenes, pues sí, pero claro, es imposible. Entonces, lo que no puede hacerse es que los alcaldes o los presidentes de diputación o el viceconsejero de la Comunidad de Madrid o quien quiera utilicen los edificios públicos que son de todos y que pagamos todos para imponer su ideología y que lo utilicen como su chiringuito, y menos aún, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid por parte del señor Aguado, poner hasta un símbolo oficial, el sello oficial de la Comunidad de Madrid, en una bandera no oficial. Entonces, claro, este señor luego con qué potestad va a pedir a un ciudadano que cumpla la ley o que respete las leyes, cuando él es el primero que no lo hace. Pues vamos a ver precisamente lo que el señor Aguado ha dicho y ha hecho en la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que se hace algo de estas características y además para ser definitivo, no solamente en conmemoración o como celebración o reivindicación de la Semana del Orgullo, sino que queremos que sea un símbolo más de este barrio y de todo Madrid. Un símbolo de libertad, un símbolo de respeto, de tolerancia, de diversidad, muchas maneras de llegar, muchas maneras de ser, muchas maneras de relacionarse, de pensar, de sentir, de amar, y todo eso está reflejado bajo el arco iris. Bueno, un símbolo de respeto y de libertad que no parece ejercer el señor Aguado con quienes no pensamos igual que él, porque nos pretende imponer el símbolo en los espacios públicos, que es justamente lo que se impugna. Exactamente. De hecho, a mí ese símbolo de libertad y de respeto no me lo ha parecido en ningún momento cuando a la asociación nos han llovido un montón de insultos simplemente por decir que se cumpla la ley. Claro, cuando tú pides que se cumpla la ley y no hay argumento posible en contra, pues lo único que pueden hacer es recurrir al insulto y a la persecución. Pero bueno, el señor Aguado es conocido por ser una persona que quiere imponer su ideología. Y este símbolo, insisto, o esta bandera no representa a todos. Si busca un símbolo de igualdad, de representación a todos los españoles, pues para eso está la bandera de España. Exacto. Y si no, pues lo que podemos hacer es entrar en una guerra de banderas y poner una bandera a favor de los niños no nacidos, que tienen un día, el 25 de marzo, que además son masacrados, también por financiación, entre otros, de la Comunidad de Madrid y por muchas otras entidades públicas que pagamos todos otra vez con nuestro dinero. Entonces, entramos en una guerra de banderas porque a mí esta bandera de colores no me representa, pero hay otras banderas que sí que me pueden representar, y yo tengo el mismo derecho que otros a que una bandera que me represente también pues cuelgue de los espacios públicos y de los ayuntamientos y las diputaciones. Entonces, ¿por qué es así y las otras no? A lo mejor la discriminación no la están sufriendo ellos, sino que la están favoreciendo ellos. Así nos parece a muchos. Lo que ya nos ha parecido el colmo es que no por dejar de ser sorprendente, deja de ser llamativo, lo que ha salido diciendo el señor Marlaska, que no es la primera vez que tercia en un contencioso referente al Día del Orgullo Gay y demás, pero que en este caso ha querido significarse de una forma bastante sui generis. Vamos a oír lo que decía el señor Marlaska, que es ministro de Interior, les recuerdo. Todas las instituciones de un Estado tienen que comprometerse con los valores constitucionales, y parece mentira que todavía haya gente que olvide, yo siempre lo he dicho, que para que todos podamos ejercitar nuestros derechos, nuestras libertades en igualdad y en diversidad, necesitamos un entorno seguro, y para garantizar ese entorno seguro están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que todos debemos de agradecer ese trabajo. Bueno, lo del entorno seguro ya, en fin, lo vamos a dejar aparte, pero que diga que estos son los valores constitucionales es llamativo, porque no tiene nada que ver con los valores constitucionales. Esta es la bandera de un grupo de presión que dice defender a los homosexuales y que en realidad lo que hace es valerse de los homosexuales para imponer una determinada concepción antropológica del ser humano. Dejémonos de historias. Y hay muchos homosexuales, muchísimos, y me atrevo a decir que mayoría, que no se sienten representados en absoluto por esta bandera de un grupo de poder. Efectivamente, esto es una bandera ideológica, claro. Pero es que además, claro, como el señor Marlaska es homosexual, ¿nos tiene que imponer su ideología a todos los ciudadanos?
Entonces, si el año que viene, o Dios quiera que cuanto antes, hay otro ministro de Interior que es de otra ideología, ¿también nos va a imponer su ideología a todos los ciudadanos? Imagínese que, yo qué sé, que es, no sé, otra cosa. Entonces, claro, este señor está vulnerando, el señor Marlaska, claramente el artículo 26 de la Ley de Transparencia cuando habla de imparcialidad. Y es que los valores constitucionales están representados en la Constitución y en la bandera que recoge la Constitución, que es una bandera oficial, que es la bandera de España. Y ahí estamos representados todos. Y ahí es donde se recoge el derecho a la igualdad, a la libertad, a la no discriminación, etcétera. Esta bandera no representa ningún, como bien dice, no representa ningún derecho, no representa ningún valor, representa la imposición de una ideología que además se quiere imponer a los más pequeños en los colegios. Y digo imponer, porque ni siquiera pretenden que sea optativa. Entonces, ese derecho, ese supuesto representar a la libertad queda una vez más en entredicho. Esto es una ideología y que nos la imponga, además, el ministro de Interior que cojea de la misma ideología, pues es más que sospechoso. Entonces, la ley de banderas, el Tribunal Supremo, así como los autos de lo contencioso, lo que son es una garantía, en el fondo, para que nadie utilice las instituciones públicas, insisto, que pagamos todos, para imponer su ideología o para hacer de ella su chiringuito. Y respecto a la seguridad que debemos tener todos y el ámbito de seguridad, pues seguramente tuviésemos más ámbito de seguridad y nos sintiésemos más seguros si el señor Marlaska no estuviese destituyendo cada 2 por 3 a aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que no le son afines y se valorase a una persona por sus méritos y no por su sometimiento y su obediencia a un gobierno de turno. No parece que ese sea el criterio prevaleciente en el Ministerio de Interior hoy. Estamos viendo unas imágenes, por cierto, del Congreso de los Diputados, que es sede de la soberanía nacional, quiero recordar aquí, teñida su fachada de los colores del lobby. Esto tampoco es legal. No, es que es un edificio público, es que es un edificio que debería ser imparcial. Luego cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana, pero los edificios públicos son imparciales. Porque, insisto, ¿por qué esa bandera que representa a algunos y no una bandera que me represente a mí o a otros, o una bandera que represente a los no nacidos, o una bandera que represente la lucha contra la eutanasia, por ejemplo? ¿Por qué esa y no otras? ¿Por qué es un lobby con más presión? Pues bueno, pues si es un lobby que trata de imponer sus postulados, habrá que alzar la voz y decir que ese lobby ni nos representa, ni puede utilizar los edificios públicos, ni incumplir la ley, ni los fondos públicos para imponer su ideología. Y no hablo de respeto ni de libertad, que por supuesto todas las personas merecemos el mismo respeto. Estoy hablando de que se están haciendo dos cosas: incumplir la ley y tratar de imponer su ideología. También se ha colgado la bandera en el Ministerio de Igualdad. Pero claro, yo creo que los españoles nos estamos acostumbrando a que la ley se incumple de forma descarada y de que aquí no pasa nada. Entonces yo creo que tenemos que empezar a reaccionar, porque cuando se empieza a dar por hecho que incumplir la ley, pues vale, y que no pasa nada, pues empezamos a entrar en un terreno muy peligroso. Entonces, ni se puede incumplir la ley, ni se puede usar el dinero público, que alguna decía que no es de nadie, ni se puede usar el dinero público para intereses ideológicos ni particulares. Porque entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces es que nos están discriminando al resto. Ahora mismo, poniendo estas banderas y no poniendo las de otros colectivos o las de otros lobbies, se está discriminando a los otros lobbies. ¿Por qué a este sí y al resto no? Yo creo que hay un objetivo claro, que es el de convertir esa bandera en una especie de símbolo indiscutible, una especie de símbolo por encima de cualquier otra diferencia al que deben rendir pleitesía todos los partidos políticos y acerca del cual tiene que haber un consenso universal, que sea algo indiscutible y en ese sentido reemplazar el papel que la religión venía desempeñando en la sociedad tradicional. Es decir, se convierte verdaderamente en el símbolo de una nueva religión, tanto en las costumbres como en lo que hace de ser una especie de relleno, digamos, del globalismo que se nos quiere imponer. Y entiendo que esa es la razón última de toda esta historia. Exactamente. El lobby LGTBI, que pretende imponer sus charlas de adoctrinamiento a nuestros hijos, es el mismo que quiere que se elimine la clase de religión, cuando la clase de religión, por ejemplo, es optativa. Es decir, el que quiere va a clase de religión y el que no quiere no va. Pero en cambio quiere que se imponga su ideología y sus charlas de adoctrinamiento a todos los menores, lo cual es totalmente ilegal. Y efectivamente se trata de tener una serie de palabras policía, es decir, el que se opone a este lobby en base a cosas tan razonables como lo que están haciendo en los ayuntamientos, en los edificios públicos, no es legal, sin entrar en valoraciones ni nada más. Esto no es legal y en este caso el derecho no es interpretable, son matemáticas. Cuando se dice esto y se hace frente a un lobby, lo que hacen es empezar a acusarte con una especie de palabras policía
que parece que cuando te lo dicen ya estás enjuiciada y condenada por un delito. Entonces, en cuanto dices algo contrario al lobby gay, ya eres al lobby LGTBI, ya eres un homófobo, ya eres tal, ya eres cual. Son palabras policía que lo que pretenden es amedrentar a la gente y que no sea capaz de hablar ni contradecir los postulados, aunque estén en contra de la ley, de este lobby. Entonces, por eso es tan importante alzar la voz y pedir que se cumpla la ley y que si ellos quieren ser representados, pues el resto también. Entonces, o empiezan a sacar banderas de todos los lobbies y de todos los colectivos, o entonces se tienen que someter a la ley y sacar solamente las banderas oficiales. Efectivamente, pretenden ser la nueva religión, pero la nueva religión en un país que no es laico, sino aconfesional, donde en España se colabora con todas las religiones, indiscutiblemente con la religión católica más, porque España es un país de raíces cristianas. Pero es que ellos pretenden ser la única religión y una religión impuesta, cosa que en España no se hace con ninguna religión, ni siquiera con la religión católica, que es la mayoritaria y que es la que tiene raíces cristianas. Pretenden ser única religión, pretenden ser única ideología y pretenden imponerse a todos. Por lo tanto, ni libertad, ni respeto, ni derechos humanos. Respeto para todos, por supuesto, pero este lobby no tiene por qué ser más respetado que el resto. Por ejemplo, yo no entiendo la última propuesta de tener que dar una subvención o una ayuda a personas por su condición sexual. A mí me parece una barbaridad, cosa que muchísimas personas homosexuales ya han criticado, porque a una persona se la da una ayuda en base a que tenga unas necesidades económicas, pero no se puede buscar la igualdad y pretender tener más derechos que nadie en base a eso, simplemente. Entonces son ellos mismos, este lobby, los que están provocando la mayor discriminación hacia los homosexuales y las personas miembros del LGTBI. Y el que no crea eso, pues es arrojado a las tinieblas exteriores. Y bueno, ya hemos visto el caso de lo que ha sucedido al respecto de la Guardia Civil y de su escudo. Déjeme decirle, doña Polonia, que este programa tampoco es equidistante, como le dijo un presentador a usted hace poco. Un servidor y muchos millones de españoles, sí, muchos millones, nos negamos a que se nos imponga ese trapo. Así que si quiere ser inclusivo, dicho presentador, que ni nos lo imponga ni apoye a quienes aspiran a imponerlo, porque nos estará excluyendo a muchos millones. Ya existe una bandera de eso que usted llama, señor presentador, inclusivo, la de España, que no distingue de ninguna otra condición sino la de ser español. Todo lo demás son inventos de quienes quieren dividirnos. No es no, amigo inclusivo. Doña Polonia, muchas gracias, muchísimas gracias por su valentía y atrevimiento. Si no existieran ustedes, habría que inventarlos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Deciros que después de todas las críticas lo que hemos hecho es poner todavía más denuncias y más contenciosos. Si piensan que con las críticas, los insultos, la persecución nos van a callar, están muy equivocados. Y por otro lado, simplemente decirte que ese presentador inclusivo o exclusivo del que hablabas, pues es muy curioso que la anterior entrevista que tuve con él, él justificaba que la libertad de expresión vale para todo, incluso para ofender a los cristianos. Sí. Pero en este otro caso, en el caso del lobby LGTBI, no existe libertad de expresión. Entonces es un presentador exclusivo y es un presentador que no es equidistante porque tiene un doble rasero y efectivamente no respeta los 2 metros necesarios para que sea imparcial. Pues así parece que es. Doña Polonia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos hoy con la frase del día, que dice, así les sonará: mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. San Lucas 17:2. Muy buenas noches.